¿Cómo han estado, hermanos? Estamos listos para celebrar el 15º aniversario ya con el ciclo de conferencias. ¿Quiénes recuerdan al pastor Pedro José Agüero, que nos visitó de Dominicana? ¿Quiénes lo recuerdan? Bueno, con él estuvimos en pláticas y pues él nos recomendó al pastor Francisco Custodio, quien es quien viene, ¿verdad? Ellos son parte de los bautistas fundamentales, que es uno de los grupos bautistas que se ha mantenido íntegro en términos de doctrina y de liturgia, ¿verdad? Yo por lo menos soy de opinión personal, hermanos, que lo que usted canta, la expresión litúrgica, por así decirlo, desde que se ora por el culto hasta el momento que se predica, tiene que ser consecuente con lo que se predica. Si usted le mueve un poquito al dial, afecta esto. Si usted mueve una rayita del dial en lo que canta y en lo que se expresa litúrgicamente, va a afectar la predicación porque tiene que condicionarla. ¿Sí o no? Entonces, en esa postura es que nosotros hemos sobrevivido 15 años como iglesia, ¿verdad? Le digo esto porque algunos nos preguntan aquí por qué no le hacen así, por qué no le hacen así, etcétera. Bueno, nuestra expresión litúrgica es consecuente con lo que predicamos, ¿verdad? Estamos dentro de lo que se le llama las iglesias bíblicas, de doctrina bíblica, y queremos mantener consecuencia en lo que es antes de la predicación con lo que es la predicación propiamente dicha. Entonces eso no es fácil, porque no somos del tipo de iglesias apetecidas. Yo si muevo el dial de la liturgia, una rayita, aquí se me llena. No cabría la gente, no importa que esté haciendo un calor infernal. Pero nos hemos mantenido ahí. Entonces, esta escogencia del pastor Francisco Custodio, él es catedrático en el Seminario Bautista Fundamental en Puerto Rico y también en el Seminario de las Iglesias del Sur, en Texas, ¿verdad? Lo van a conocer, es un hombre muy preparado, es un siervo de Dios, pastorea su propia iglesia. Y espero que estemos orando por él, para que el Señor le use en gran manera. La epístola a los hebreos, hermanos, no es una epístola fácil, ¿verdad? Es una de las más complejas y, sin embargo, pues vamos a tener la bendición de poderle tener. En algún momento, cuando todavía nos visitaba el doctor Carballosa, nosotros tuvimos la expectativa de estudiar el libro de Hebreos con él y con otros siervos que han venido, pero no se pudo, ¿verdad? Incluso con el pastor David Díez, que es sobrino del pastor Carballosa, que pastorea en la Florida, casi lo tuvimos aquí en cierto tiempo para estudiarla, pero llegó el momento de hacerlo, ¿verdad? Yo pienso que es una epístola más que interesante, necesaria estudiarla para que entendamos lo que es el verdadero sacerdocio de Cristo y también los consejos prácticos que están al final de la epístola. Entonces vale la pena estar aquí. Es un esfuerzo que la iglesia hace, ¿verdad? Hay que pagar pasajes aéreos, etcétera, etcétera. Todo lo previo que hay que hacer para promocionar el evento. Incluso hay 2 equipos de hermanos ahorita que andan visitando congregaciones afines a la nuestra para invitarles. Y entonces es un gran trabajo, el que se hace. Tenemos casi 3 meses de estar en trabajos de planificación y entonces esperamos pues que la iglesia, consecuentemente nosotros seamos los primeros que asistamos, ¿verdad? Querer es poder, es la verdad. Querer es poder. Uno hace tiempo en su agenda, uno hace tiempo en sus afanes y en sus ocupaciones para hacer lo que quiere hacer, ¿verdad? Las noches a veces nosotros nos rifamos con supuestos temores de seguridad y de vialidad y de un montón de cosas y sin embargo estamos en nuestro compromiso, ¿sí o no? Al Señor hay que darle lo mejor, hermano. Si la vida es cedida hoy, es un préstamo que Dios nos da. Si un montón de gente hoy no se levantó, hermanos, ¿verdad? Sin embargo, estamos vivos. La ropita que anda puesto usted, Dios se la dio. Los zapatos que anda puesto, Dios se los dio. Los alimentos que va a tomar al mediodía, Dios se los dio. Entonces, ¿cómo le vamos a negar a Dios lo que Él mismo nos da, hermano? Si de lo recibido te damos, y gracia sobre gracia, dice la palabra de Dios. Esa es una. Lo otro, hermanos, estamos próximos a terminar lo que es la primera etapa de construcción de este templo.
Estamos finalizando ya el sistema de tratamiento de aguas negras, vamos al biodigestor y luego al foso de absorción. Entonces ya queda completa esa etapa. Las aguas lluvias ya están evacuadas, gracias a Dios también, de todos los canales de arriba y todo lo demás. Entonces le vamos al templo. Para eso se necesita dinero, hermanos. Y es un gasto fuerte. Un día voy a llorar con ustedes aquí, me voy a reír también. Y vamos a contarles todo lo que se ha invertido aquí, no lo va a creer, hermano. A pesar de no ser muchos, sin embargo Dios ha sido fiel. Y ha provisto. Entonces les animo a tener carga en sus corazones, a darle a Dios sin tacañería, sin mostrarle el codo, porque aquí se administra bien el dinero, ¿verdad? Llevamos finanzas claras, yo no toco dinero en esta iglesia, tenemos una administración que hace cargo de eso, ¿verdad? Y pueden meter auditoría, lo que quieran en su momento, y aquí está todo cabal, gracias a Dios, ¿verdad? Presentamos los informes al Estado, anuales como ellos lo solicitan y lo obligan. Entonces, bendito sea Dios por eso, ¿verdad? Pero sí les animo a hacer sus ofrendas fuertes. Si quiere traerlo no en dinero, puede traer cemento, tráigalo, ¿verdad? Bienvenido sea. Quiere traer arena, tráigala, ¿verdad? Traer grava, tráigala. Dionelsi aquí está. Dionelsi el año pasado nos donó un viaje de piedra y yo decía, Señor, ¿dónde vamos a meter piedra? Aquí no ocupamos piedra. Ahí la estamos usando en esa grada, ¿verdad? Entonces, gracias, Dionelsi, por esa donación, porque al final, pues, tuvo su uso. Tuvo su uso. Y bueno, bendito sea Dios por eso, ¿verdad? Bueno, hermanos, vamos a entrarle al tema. Ahora su Biblia en Filipenses 1. Estamos terminando la primera sección. Voy a hacer un repaso. Es necesario porque hemos estado ausentes del tema por algunas semanas y nos vamos a reconectar con él. ¿Esta carta de Filipenses fue escrita por el apóstol Pablo, sí o no? Bueno, consta en la primera sección del capítulo 1, el versos del 1 al 11, consta de dos secciones, por así decirlo. La primera de ellas es un saludo muy sentido de parte del apóstol Pablo a esta querida iglesia en los versos 1 y 2. Y luego en los versos 3 al 11, el apóstol Pablo eleva una acción de gracias a Dios por estos queridos hermanos y lo aborda en 5 aspectos. En los versos 3 y 4 lo hace en oración. En el verso 4 lo hace por la participación obtenida con ellos en el Evangelio. En el verso 6 lo hace en seguridad. Tanto él como ellos disfrutaban de la seguridad eterna que da la salvación en Cristo Jesús. En los versos 7 y 8 lo hace en amor. Y en los versos 9 al 11 lo hace en petición específica. Ahí quedamos. En realidad, el interés del apóstol Pablo por sus hijos espirituales iba más allá del pasado, aún del presente, y se proyectaba al futuro, porque en realidad, hermanos, el crecimiento espiritual de los hijos de Dios no debe ser obstaculizado por nada ni por nadie. El crecimiento espiritual de los creyentes debe ser continuo, debe ser progresivo, debe ser patente. Por eso el apóstol Pablo hace esa acción de gracias a Dios en el capítulo 1, versos 3 al 11, y lo hace de una manera consciente, elevando 3 peticiones por esos hermanos. En primer lugar, que sean llenos, que sobreabunde el amor de Cristo en sus corazones, con miras a que sepan aprobar lo mejor. En segundo lugar, también que sean sinceros e irreprensibles, con miras al día de Cristo, cuando Él regrese. Y en tercer lugar, que estén llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para la gloria y para la alabanza de Dios. En esa tercera petición hemos quedado. El apóstol Pablo, hermanos, era un hombre eminentemente práctico. Para él la doctrina y la vida diaria eran inseparables, eran indisolubles. Es por eso que de una manera clara nos dice que el creyente no hace buenas obras para ganar la salvación, sino porque ya la tiene, ¿sí o no? Que las buenas obras no son la causa de la salvación, pero sí son el efecto de ella. Y que las buenas obras no producen salvación, sino que son el producto de ella. Es por eso que en el verso 11 nos dice, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para la gloria y para la alabanza de Dios. Para los que apuntan, esta es una reiteración de lo que el Señor ya menciona en Efesios 2:20. La gramática de Filipenses 1:11 nos aporta datos interesantes. Ahí nos dice llenos. Ese término, hermanos, es un participio pasado perfecto. El tiempo perfecto nos muestra una acción que ha sido completada, pero que los resultados perduran a lo largo del tiempo.
Y la voz pasiva de ese texto, de esa palabra, nos dice que el hombre no es quien produce la acción, sino quien la recibe. Eso es lo que Dios ha hecho en la vida del creyente. Dios ha hecho una obra en la vida del creyente. Dios ha hecho un trabajo en el corazón del creyente. Dios ha implantado una semilla, amén, que ha de rendir fruto. Esto es lo que nos revela esta voz verbal, este lleno de Filipenses 1:11. Dios ha hecho un trabajo. El hombre es el sujeto pasivo que solo recibe la acción de lo que Dios ha dado. Dios es el agente en términos de la salvación y de la producción de fruto. Y el tiempo perfecto nos dice que Dios hace las cosas completas. Dios no deja las cosas a medias. Todo lo que Dios emprende también lo termina. El mismo texto de Filipenses nos dice, el libro de Filipenses, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la llevará a feliz término hasta el día de Jesucristo. Esto es importante tenerlo claro en estos términos. También, hermanos, es importante entender que Dios, hay un aspecto activo en la vida del creyente que ha decidido producir fruto abundante en su vida para la gloria de Dios. El Salmo 1, que ustedes conocen, describe al hombre no solamente por las cosas que no hace. ¿Cuáles son? No anda en consejo de malos, no se detiene en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, pero también lo describe por las cosas que hace. ¿Cuáles son? Se deleita en la ley de Dios y en su ley medita de día y de noche. Es por eso que el creyente bienaventurado procura de una manera activa agradar a Dios en su vida diaria. Y la estrategia que utiliza un creyente de esa categoría lo refleja en su comunión íntima con Dios. Tiene devoción diaria con el Señor. También lo muestra en la lectura y meditación de la palabra del Señor y en su testimonio de vida diaria. Eso también está reiterado. Ustedes han leído el texto de San Juan, capítulo 15, que nos habla de la vid y los pámpanos, ¿sí o no? El tema de ese capítulo de San Juan 15 es producir fruto en la vida cristiana, ¿verdad? Y ahí el Señor, a lo largo de ese capítulo, nos habla de la importancia de que la vid sea ¿qué? Podada, que la vid sea ¿qué? Limpiada, hablando del proceso de santificación en la vida del creyente. Esto también, ahí el Señor nos habla de la imperiosa necesidad de que el pámpano permanezca ¿en qué? En la vid, de que el creyente permanezca en la vid, ¿verdad? Lo cual, ¿cómo se refleja? En que ese creyente tiene vida en sí mismo y tiene comunión íntima con Dios, ¿verdad? Y también en que ese creyente se nutre y se alimenta de la palabra del Señor. Esa comunión íntima con Dios y el nutrirse y alimentarse de la palabra de Dios son dos elementos esenciales para poder rendir fruto. Cuando usted tiene un quebranto de salud, lo mandan del internista, lo mandan donde el nutricionista, y al final usted se da cuenta que el gran problema está en lo que usted se mete a la boca. ¿Sí o no? Cuando ve esos moles, yo me asombro, los lugares donde venden comida rápida, esas son las colas, y donde podrían comprar algo más o menos saludable, nadie va, nadie compra. Y al final, ¿eso en qué termina? Enfermedad, en hospital, en cirugías, etc. Entonces, todo lo que usted ahorró durante toda su vida, al final se lo termina entregando a un médico, ¿verdad? Lo mismo es la salud espiritual, ¿verdad? Es igual, nutrirse y alimentarse de la palabra del Señor y tener comunión íntima con el Señor es el alimento necesario para poder rendir fruto. En resumen, en el proceso de llenar la vida de frutos de justicia, hay un elemento pasivo que es la obra que Dios hace en la vida del creyente, que ha decidido poner su confianza en Jesucristo y por lo tanto tiene el Espíritu Santo en su interior y puede manifestar su fruto. Pero también hay un aspecto activo que tiene que ver con el creyente que se compromete a vivir en justicia y en santidad. Y eso se refleja también en su comunión íntima con el Señor, en la lectura, el estudio, la meditación de la palabra del Señor en su testimonio de vida diaria. Aquí nos dice Filipenses 1:12, para regresar ahí, llenos de frutos de justicia. El fruto que habla aquí el apóstol Pablo
es el fruto de justicia, como dice ahí. Tiene que ver con la justicia práctica, que es aquel creyente que ha puesto toda su confianza en el Señor y también en la obra que el Espíritu Santo puede hacer en su vida. Cuando una persona recibe a Cristo como Señor y Salvador, Dios le reviste de justicia divina y le declara justo. Y ese acto divino teológicamente tiene que ver con la justicia imputada, que tiene que ver con la posición del creyente delante de Dios, mientras que la justicia práctica tiene que ver con la obra del Espíritu Santo en el corazón del creyente. Dios salva a una persona que reconoce a Cristo como único y suficiente Salvador y le proclama justo y le concede la presencia del Espíritu Santo en su corazón. Uno de los ministerios del Espíritu Santo es manifestar y producir fruto abundante para la gloria de Dios. Mientras que el fruto de un corazón no regenerado es como trapos de inmundicia delante del Señor. Vaya usted y aquí vamos a ver el texto de Isaías 64:6. Isaías 64:6. Si bien, dice el profeta Isaías, si bien todos nosotros somos ¿qué? ¿Cómo qué? Suciedad. Y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Toda obra de la carne es abominación delante de los ojos del Señor. Aquí el profeta Isaías se identifica plenamente con aquellos que confiesan su absoluta indignidad de estar en la presencia de Dios. Y lo ilustra con los trapos de inmundicia, que eran los paños menstruales que utilizaban las mujeres en su periodo para ilustrar la suciedad espiritual y la mejor conducta de un inconverso. No hay justicia humana que valga para adquirir salvación. No es el hombre quien alcanza salvación, es Dios quien la da. No es el hombre quien busca a Dios. El Señor le dijo, no me escogisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Esto es bien importante. Como lo dijo el pastor Pacheco, que recién nos visitó. El tema de la elección en muchos creyentes saca roncha, pero es una doctrina bíblica. Dios tiene el derecho a elegir y tiene todo el derecho a escoger también. Vaya usted al mayoreo frente al estadio o a la feria de la Empirita, la Kennedy, o a los diferentes mayoreos. ¿Usted escoge sí o no? Ahora le ponen una canasta de plástico y le dice a la doña, usted escoge y yo después le hago la cuenta. Y usted toca, escoge, compara. ¿Sí o no? Ay, entonces, ¿por qué Dios no va a escoger? Dios no va a elegir. ¿Sí? Esto así es. Avi, pasar, por favor. Esta jovencita, chiquita, vino aquí. Miren la hora. Y yo le dije a Gaby, quiero que me digas uno de los textos que voy a utilizar. Vayamos todos, acompañémosla ahí. ¿Tenés el micrófono? Ajá. Todos podemos memorizar, hermanos. Yo tuve un discípulo de 80 y pico de años y memorizaba salmos completos. Era de Lange, de apellido Tobar, por cierto. La segunda ciudad cívica de Honduras, ¿cómo se llama? ¿Ah? Maestros. Pucha. Lange Valle, después dio Lanchito. Cuna de hondureños ilustres, ¿verdad? De otros municipios. Bien, 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 Javi, diles la cita, por favor, y dile. Filipenses del 3 a 4 a 11. Aunque yo tengo también de que confiar en la carne, si alguno piensa de que tiene que confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín,
ley fariseo en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es de la ley irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por el amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo que tengo es por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, sino la que es no por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección, la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Amén. Gracias, Javi. Bueno, voy a ponerlo en contexto. Estamos hablando que los frutos de la carne son abominación delante del Señor. O sea, todo lo que produce la carne no agrada a Dios, no satisface a Dios. Lo único, mire hermano, esto es importante entenderlo aquí, no en la cabezota, ¿verdad? Lo único que agrada a Dios, que satisface a Dios, la única acción humana que satisface a Dios es cuando una persona le rinde su vida a Cristo como Señor y Salvador. Nada más, ahí no hay nada más. De ahí todo descalifica delante de Él. Aquí el apóstol Pablo está sorprendido porque los gálatas están regresando a las prácticas judaicas. Habían maestros judaizantes que se habían introducido en la iglesia de Galacia en su ausencia, entonces él está, como que perdí el tiempo con esta gente, ¿verdad? Estaban regresando al sábado, estaban regresando a las oblaciones, ya un montón de los sacrificios del gran catálogo antiguo testamentario. Y entonces los pone en orden a los ministros de la ley que estaban ahí, les ponen orden y les llama la atención. Y obviamente aquella gente que él había parido en su estadía en la iglesia de Galacia había dado a luz esa iglesia. Y entonces me imagino yo que los maestros le dijeron, los maestros de la ley, bueno, tú puedes decir eso porque eres cristiano. Un momento, le dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Yo les voy a demostrar que he vivido los privilegios de la ley desde el nacimiento. Y también tengo logros en la fe judía. Y empieza con el catálogo que está ahí. Mire usted, el verso 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Vamos a ver, lo voy a demostrar. ¿Qué dice? El primer privilegio, circuncidado al 8º día. Dios le había dicho a Moisés que circuncidaba todo varón al 8º día. Ya luego en Levítico aparece dentro de la ley, de los términos de la ley. El 8º día era el día prescrito por la ley para circuncidar un niño. Médicamente se ha demostrado que el día en que las defensas están más altas en el niño varón para practicar la circuncisión es el 8º día. No hay dolor. Antes o después produce dolor y no digamos ya en la adultez. ¿Qué les está diciendo aquí? Está hablando a los que conocen la ley y les dice, yo tampoco soy un ismaelita. A Ismael lo circuncidaron al 13º día, ¿sí o no? ¿Han leído el libro de Génesis? Dice que Abraham lo circuncidó al 13º día. Yo no soy un ismaelita. Tampoco, dice él, yo soy un adscrito a la nación de Israel, que llegó como un prosélito en la madurez y me circuncidaron ya viejo. En otras palabras, dice aquí el apóstol Pablo, mi linaje es puro. O sea, yo he guardado la ley desde mi niñez, desde el 8º día, aunque no tenía conciencia, pero en realidad practiqué la ley desde la concepción. El segundo aspecto de su herencia judía, lo que sigue, ¿qué más dice ahí? De la tribu de Benjamín. Benjamín fue el segundo hijo de Raquel, ¿lo recuerdan? Raquel fue la esposa predilecta de Jacob. Y Benjamín fue el único hijo de todos los que tuvo este hombre que nació en la tierra prometida.
¿Lo recuerdan? Benjamín era parte de la élite de Israel. Junto a Judá fueron tribus élites porque se mantuvieron fieles hasta el final al linaje de David. Y esas dos tribus, cuando el reino se divide, fundan el reino del sur, ¿lo recuerdan? Aparte de eso, el primer rey de Israel era un benjaminita, Saúl. Y el primer nombre de Saulo se deriva de Saúl, Saulo. También en el libro de Esther, ¿lo recuerdan? Sale la práctica de la fiesta del Purim, liberación. ¿Y quién era el personaje central de ese libro? ¿Y alrededor de quién giró esa liberación? Mardoqueo. Mardoqueo era benjaminita también. Cuando Israel salía a la guerra, alguien vaya buscando ahí, por favor, y me lo lee. Creo que está en Jueces 5:14. Todo Israel iba al grito: después de ti, Benjamín. Benjamín encabezaba la batalla. ¿Quién tiene el texto? Vamos a ver. ¿Lo encontraron? Ajá, vamos a ver. Un varón ahí con voz potente. 5:14. Sí. De Efraín vinieron los radicados en Amalek. En pos de ti, Benjamín, entre tus pueblos, de Maquir descendieron príncipes y de Zabulón los que tenían varas en mano. Está en medio. En pos de ti, Benjamín, entre los pueblos. Este es el canto de Débora y de Barak, ¿recuerdan? Cuando Dios le encomienda a Barak la liberación del pueblo. Entonces viene y se recuesta en Débora. Y ahora le dice, bueno, yo voy a ir, pero si tú vas, pero que conste que la victoria en parte va a recaer sobre mí. Que ahí está el canto, ¿verdad? Todas las tribus de Israel se alineaban a la batalla después de Benjamín. Benjamín era el gran líder en las batallas de Israel. Por lo tanto, dice aquí el apóstol Pablo, yo no soy un judío cualquiera. Soy de la tribu de Benjamín. Soy de la aristocracia de Israel. Soy del top de Israel. Ese es un segundo logro. ¿Qué más dice ahí Filipenses 1:5? Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel. Esta se me olvidó, miren. Ismael fue hijo de Abraham, ¿sí o no? ¿Tenían derecho los ismaelitas de hacer algún reclamo en relación con su origen? Sí, porque eran descendientes de Abraham. Los dos hijos de Jacob, ¿cuáles fueron? Los dos hijos ¿quiénes fueron? Jacob y Esaú. Esaú formó el pueblo de Edom, ¿sí o no? Por lo tanto, Esaú también era descendiente, por así decirlo. Los edomitas eran descendientes del hijo de Abraham, pero de Israel no. Ni los ismaelitas ni los edomitas. El único pueblo que podía trazar su descendencia desde Israel solo eran las 12 tribus, de ahí ninguna. Entonces dice aquí el apóstol Pablo, yo en realidad les estoy demostrando que mi linaje es puro. ¿Verdad? Puedo trazar mi descendencia desde Israel. Israel fue el nombre que Dios le puso a Jacob cuando batalló con el ángel, ¿recuerdan? Y todas las promesas después de Jacob, cuyo nombre es Israel, que siguen generándose, van sobre el linaje nada más de las 12 tribus de Israel, incluyendo a Benjamín. Bueno, ahí están los 3 logros. Ahora, él había respetado la ley desde su nacimiento, porque fue circuncidado al 8º día, ¿sí o no? Era también israelita de pura sangre, descendiente de Israel. Y en tercer lugar, era de la aristocracia de Israel porque procedía de Benjamín. Ahora miren los logros de la fe judía que él tenía. Hebreo de hebreos. Ajá, y eso de hebreo no es lo mismo que ser israelita. No, no es lo mismo.
Israel había sufrido varias diásporas. Tal vez en Egipto no, porque todavía no eran pueblo, pero sufrió diáspora de los judíos, de parte de los asirios, de parte de los babilonios, también de los grecos entre los dos periodos testamentarios, cuando surgen los macabeos, y también de Roma, que fue la más grande. Todavía está pendiente una, en la gran tribulación. Cuando el anticristo reine sobre la tierra, Israel va a ser sacado de su tierra y disperso por todo el mundo, como nunca. Entonces, existían en todos los pueblos de la tierra. Es más, miren, en el extremo más oriental de Rusia, ya pegando a Alaska, uno al leer un poco de historia se da cuenta hasta dónde fueron dispersados los judíos. Hay pueblos judíos, literalmente, que todavía hablan solamente el hebreo en esas zonas. Y no lo sacan de ahí porque ya son una reliquia, ¿verdad? De siglos. Entonces ellos habían sido dispersos por todas las tierras. En Roma vivían decenas de miles de judíos. En Alejandría, norte de África, vivían más de 1 millón de judíos. Entonces era un pueblo testarudo que se resistía a ser diluido entre las naciones en las cuales habitaban. Ellos conservaban sus tradiciones, sus costumbres, su religión, la mantenían, pero tenían un problema con el lenguaje, con el hebreo. Como el griego era la lengua franca en aquel tiempo, la lengua de los negocios, la lengua de la cultura, la lengua de las relaciones, ellos se obligaban a hablar el griego, como parte de la nación donde habitaban, pero a escondidas o de cualquier manera, valiéndose de todos los medios posibles, conservaban su lengua. Entonces los padres de Pablo eran hebreos, habían nacido en una provincia extraña, en Tarso, extranjera, pero había conservado la lengua. De manera tal que él tuvo la posibilidad, como era bilingüe y sabía bien el hebreo, lo manda a sus padres a estudiar a Jerusalén a los pies de Gamaliel, ¿lo recuerdan? Y entonces podía hablarle a sus coterráneos en hebreo, pues. El problema que tenemos los hondureños, ¿verdad? Te manda un hondureño a España y ya viene hablando un poco raro, ¿verdad? Lo manda allá al norte y viene hablando como chicano. Y así, por el estilo. Somos diluibles, fácilmente, culturalmente fácilmente influenciables, no solo en términos de acentos por lengua, aunque sea el español, pero también costumbres, incluso. El hebreo no se mantenía íntegro. Y él le dice a esos maestros de Galacia, yo soy hebreo de hebreos, o sea, sé mi lengua natal, he conservado mis costumbres y mi religión. Ese es un logro en la fe judía. Otro, ¿qué más sigue ahí? En cuanto a la ley fariseo, los fariseos, hermanos, eran la secta fundamentalista y legalista de los judíos. Por celo, ellos intentaban hacer una aplicación directa de la ley a los temas de vida diaria. Entonces habían construido un sistema de justificaciones por obras y de tradiciones que, válgame, la madre, ¿verdad? Era una cosa terrible. Es probable, hermanos, que el apóstol Pablo haya formado parte de algún grupo fariseo especial, consagrado. En realidad, hermanos, los fariseos no eran muchos. Se estima, según el censo que llevaban algunos por ahí, que eran más o menos unos 6,000 por ese tiempo, ¿verdad? Pero eso sí, se abstraían de toda la vida diaria y de las tareas cotidianas para dedicarse al cumplimiento de la ley. Esa era su tarea, cumplir la ley al pie de la letra, en lo que se pudiera. Y así vivían ellos. Entonces él dice, yo en realidad, en cuanto a qué, dice ahí, en cuanto a la ley, fariseo, soy campeón. Los fariseos eran los campeones de la ley. Mire, los fariseos eran los conservadores, los saduceos no. Los saduceos eran los teólogos liberales de aquel tiempo, aquellos que les valía charra todo y contaminaban todo. Esos no creían en resurrección, esos no creían en ángeles, ¿recuerdan? Una vez quisieron sorprender al Señor y le dicen, mira, Señor, conocimos un fulano que se murió, ¿verdad? Y entonces la mujer fue del siguiente, del siguiente y del siguiente. O sea, 6 la tuvieron, dice ahí. Y entonces en la resurrección, ¿de cuál de los 6 va a ser? Mujer, si la tuvieron 6.
¿Qué les dijo el Señor? ¿Qué les dijo el Señor? ¿Recuerdan? ¿Ah? En la resurrección no habrá nada de esto, ¿verdad? Serán como los ángeles de Dios. Entonces así eran los saduceos, eran liberales. Esos traficaban con el poder, eran los políticos religiosos del tiempo. Esos le daban todas las canonjías al Imperio Romano para que gobernara a sus anchas, le metiera impuestos al pueblo y salir bien. Esos eran los saduceos, los fariseos no. Por eso cuando Pablo fue llevado a Cesarea, recuerdan en el primer juicio, él se fijó que unos eran fariseos y otros saduceos. Entonces mete el tema de la resurrección y se armó la de Troya, ¿va? Los puso a pelear entre ellos. Entonces dice el apóstol Pablo, en cuanto a la ley, fariseo, y fariseo cumplidor. ¿Qué otro logro tenía él ahí? En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. Miren, el celo, hermanos, para los judíos era la cualidad más grande y más encomiable que podía tener un judío. Era una mezcla de amor y de odio. Te odio, te amo, te odio, así como había en muchos matrimonios. Hoy te amo, te odio, y mañana te odio y te amo, y así. Al final salen. Entonces ellos odiaban, ellos amaban la ley, pero aborrecían todo aquello que pudiera poner en riesgo la ley. Y el apóstol Pablo lo dice muchas veces en sus epístolas, ¿verdad? Yo fui un perseguidor de la iglesia. O sea, yo aborrecí a Cristo, ahora amo a Cristo. Yo quise raer de la tierra la iglesia, pero ahora sirvo la iglesia. El celo, hermanos, era una gran virtud dentro del pueblo de Israel. ¿Recuerdan a Fines? ¿Recuerdan el caso de Fines? Bueno, ¿qué pasó con él? Vino Balán y como no pudo maldecir al pueblo de Israel en 3 ocasiones, surgió otra treta, ¿verdad? Sabía que los hombres eran débiles por las mujeres, entonces les mandaba a las mujeres de Moab, a las hipotas las mandaba, sacaban a los hipotes del pueblo de Israel y iban a hacer las grandes fiestas paganas. Entonces Dios le advirtió a ellos y les dijo, juicio vendrá. Entonces, en ese momento que estaba por ahí, sale uno de los muchachos, que era insigne entre las tribus de Israel, con una insigne también del pueblo de Moab, que se la había robado, y va con ella tuto. ¿Y qué hizo Fines? Ardió el celo de Dios en él, agarró una lanza y se fue tras ellos y se la traspasó por el vientre a los dos, los clavó en tierra. ¿Y qué le dio Dios a Fines como premio? Sacerdocio perpetuo en el pueblo de Israel. ¿Lo recuerdan? Ese es el caso de Fines. O sea, el celo era un valor en el pueblo de Israel. Era un pueblo muy sufrido, un pueblo que había sufrido muchas diásporas y habían aprendido en medio del sufrimiento a sostenerse fieles en la fe y fieles en sus creencias, fieles con su lenguaje, fieles en Dios. El celo era una gran ventaja. Y él dice, yo mostré celo. Yo perseguí a Cristo, yo perseguí a la iglesia. Ahora amo a Cristo y ahora sirvo a la iglesia. ¿Qué otro pergamino menciona aquí el apóstol? En cuanto a la justicia que es por la ley irreprensible. Este era el parámetro de vida justa definida por la ley. El apóstol Pablo se acomodaba a ese término definido por la ley para no ser acusado de transgresión. Siempre vivió así antes de conocer a Cristo. El apóstol Pablo, hermanos, sin lugar a dudas tenía un corazón pecaminoso, pero él era justo ante sus propios ojos. Pero aquí mismo él intuye y dice que él solo era un legalista, orgulloso y perdido. Y luego pasa a lo siguiente. En cuanto a la justicia que es por la ley irreprensible, nadie me puede tachar de no haber cumplido la ley. He hecho todo lo que estaba a mi alcance para honrar a Dios en el cumplimiento de la ley. Pero mire el verso 7, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las 3 de nacimiento y las 4 como logros de fe judía que hemos leído aquí en este catálogo. ¿Qué dice? Cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Ganancia es un término contable. Aquí está Franklin. Me va a castigar Franklin si digo una tontera. ¿Dónde está Franklin? Levante la mano. Ya fue Franklin. Me lo llevaron. Ahora ocurrió el arrebatamiento y todos nos quedamos, hermano. Solo se fue Franklin. Bueno, miren, un término contable.
¿Qué significa lucro? Hace que esta Nancy también es de su campo. Y pérdida también es otro término contable, que significa pérdida bursátil, ¿verdad? Ambos términos son del lenguaje de los negocios. También hermano Horacio puede conocer algo del tema, ¿verdad? El apóstol Pablo utiliza aquí el lenguaje de los negocios para explicar esto. Hubo una transacción espiritual cuando él fue alcanzado por Cristo. Amén. Camino a Damasco se hizo la reconversión. Lo que era ganancia pasó a pérdida y lo de pérdida se quedó ahí. Todos los pergaminos judíos religiosos que él había acumulado y había tabulado en su columna de lucro, de ganancia, ahora los pasa a la otra columna de pérdidas, porque en realidad eran pérdidas condenatorias. Y él pasa todos sus privilegios de nacimiento como judío y sus logros en la fe judía, los abandona cuando ve la gloria de Cristo y los méritos insuperables del Señor Jesucristo. Y entonces nos dice aquí, cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas estas cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor al cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. El apóstol Pablo comienza a describir los beneficios que le han adscrito a su columna de lucro por haberse sometido a Cristo. Él dice que el conocimiento de Cristo para él es insuperable, más que lo que conocía de la ley. Hermanos, si eran más de 620 mandamientos, aparte del decálogo que había que cumplir y guardar, más los comentarios y extensiones que les había hecho los ancianos y los estudiosos de la ley en aquel tiempo. Era una cosa terrible. Por eso el Señor, cuando sana al hombre de la mano seca un sábado, le dice, son unos hipócritas, porque si su bestia cae en un zanjo, no la van a auxiliar el día de reposo. Y si les cae la circuncisión un octavo día, un día sábado, no van a circuncidar a los niños también. Esa es hipocresía. No es un conocimiento de la cabezota. Yo exijo y les sacudo en el nombre del Señor Jesucristo. El DFC no es un cajón para agrandar la cabeza como un extraterrestre que no existe. Solo para ilustrar, como un gran bombillo para llenar conocimientos. Esa doctrina tiene que aterrizar al corazón. Tiene que hacerse hueso de su hueso, vida de su vida, sangre de su sangre. Amén. En las iglesias donde yo serví, ahí está mi esposa que les puede decir, yo entraba a consejería desde las 10 de la mañana y salía a veces a las 6, 7, 8 de la noche, porque la gente no tenía doctrina, la gente no conocía la palabra de Dios, naufragaban con cualquier problema, por cualquier tontera buscaban un consejo y eso es agotador, hermano, porque al final la gente termina haciendo lo que le da la gana y no lo que dice la palabra de Dios que deben de hacer. Si conocieran la palabra de Dios, no pasarían problemas. Yo aquí no atiendo mucha consejería, sí atiendo, pero no mucha. Porque yo siento que la gente se nutre adecuadamente de la palabra de Dios. La gente conoce la doctrina, tiene cómo soportarse, sabe dónde agarrarse. Amén. Y eso es importante. Y dice aquí el apóstol Pablo, en realidad, mis privilegios de nacimiento como judío y mis logros en la fe judía no alcanzan para la salvación. Por eso lo tengo como que, dice ahí, lo he perdido todo y lo tengo que, basura, esquívala. ¿Sabe qué significa eso? Significa lo que se le da a los perros, los desechos, los huesos, lo podrido, lo que ya no sirve, pero que en el estómago del perro sí funciona. Así era la ley para mí, dice el apóstol Pablo. Toda la vida me pasé luchando para tener la debida relación con Dios y no lo conseguí. No pude reconciliarme con Dios hasta que vi a Cristo. Su gloria y sus méritos insuperables me alcanzaron y me salvaron. Por eso todo eso para mí es que basura. En términos médicos, es estiércol. Y ya se puede entender que en castellano hay una palabra más grosera para definirlo también. Todo logro humano
Todo mérito humano no encaja con la gloria de Dios. Nadie por portarse bien va a ir al cielo. Su abuelita, por muy buena gente que haya sido, muy buena hospedadora que haya sido, muy bien que se haya portado en la vida, por mucho que haya luchado por sus hijos, si no tiene a Cristo Jesús en su corazón, se va a ir al infierno y punto, no hay más. Y eso es lo que les demuestra aquí el apóstol Pablo. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo también en Filipenses 1:11, que es el texto que estamos leyendo. Todo logro humano, todo fruto de justicia de la carne es como trapo de inmundicia, como los paños menstruales que usan las mujeres en su periodo. Así de inmundo lo ve Dios. Así se ilustra la sociedad espiritual. Así se ilustra la mejor conducta de un ser humano. No hay más. Por eso el Señor le dijo, yo soy el camino. San Juan 14:6. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Mas el fruto del Espíritu que produce el Espíritu, ese es un fruto de justicia, Gálatas 5, 22, 23, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Actúan de una manera inextricable, no se puede seguirle la ruta al fruto del Espíritu Santo, porque pueden actuar uno solo o en combinación, según las circunstancias y según el momento. Pero ese fruto solo el Espíritu Santo de Dios lo da. Filipenses 1:11, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para la gloria y para la alabanza de Dios. En realidad ese texto en el original dice lo siguiente, habiendo sido llenados de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para la gloria y la alabanza de Dios. Ese término, habiendo sido llenados, en el original es una sola palabra, que es un participio pasado perfecto, y el hombre es quien recibe esa acción. Por lo tanto, el creyente no tiene ninguna excusa válida para vivir una vida infructífera, porque Dios le ha llenado de frutos de justicia. Y lo que le compete a cada creyente y a mí que estoy aquí frente a ustedes es entregarle el control absoluto de nuestra voluntad al Espíritu Santo, para que Él pueda manifestar de una manera gloriosa la obra que Dios ha hecho en esa vida. Lamentablemente hoy hay muchas personas que se justifican mediante razonamientos humanos. Y eso no encaja con Dios. Nada de eso. Lo único que viene de Dios es la justificación, porque es un acto divino. Cuando una persona recibe a Cristo como Señor y Salvador, Dios en ese momento le declara justo y le imputa la justicia de Cristo. Amén. Nada de lo que el hombre pueda producir satisface a Dios. Lo único, escuche bien esto, lo único que satisface a Dios es cuando una persona viene como el apóstol Pablo, rendida al Señor Jesucristo y le recibe como Señor y Salvador. No hay más. Filipenses 1:12 lo remacho de nuevo, llenos de frutos de justicia, o habiendo sido llenados de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para la gloria y para la alabanza de Dios. Cristo es el único mediador y quien puede producir ese fruto y llevarnos a Dios. Amigo que estás aquí, escucha esta invitación de San Juan 14:6. Ven a Cristo. 1 Juan 5:12 y tendrás vida eterna en Él. ¿Qué nos dice San Juan 14:6? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ajá. Sí, yo como rezo eso, ¿verdad? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y le dijo Tomás en el verso 5, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Tomásito era un hombre de dudas honestas, sinceras. Ese hombre no se convencía mientras no tuviera la evidencia enfrente. Y hay más fe
en una deuda honesta que en 1000 credos mal confesados, hermano. A veces decimos, no, ¿le entendió? Sí, dice, en clase, ¿verdad? No, sí le entendí, dice, pero no pasar la vergüenza de decir, no, y no le entendí. Tomás no era así. Le dice, Señor, ¿y a dónde vas, pues? El Señor le dice a él y a los que estaban ahí, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Él declara eso. Yo soy el camino de Dios porque yo soy la verdad de Dios y soy la vida de Dios. Y por lo tanto enfatiza ahí que Cristo es el único camino a Dios, que no hay muchos caminos para llegar a Dios, hay un solo camino para llegar a Dios y ese camino es Jesucristo. Esta es una verdad estrecha. No hay, y esta es de las verdades incómodas que a la gente no le gustan. Cuando digo una verdad estrecha, hermano, es una verdad que no tiene holguras. No se le puede sacar aquí 2, 3 milímetros para acá y 3 allá para que quepa la cosa. No, tiene un solo ancho, fijo, Cristo Jesús. Así como cuando usted va a Israel y entra a la iglesia de la Natividad, donde le muestran donde supuestamente nació el Señor en la gruta. Tiene que entrar agachado ahí. Hermano Pedro debe haber entrado ahí. Agachado a Cristo, solo se le va de rodillas, con un corazón contrito y humillado, en pleno reconocimiento que solo hay en Él en salvación. Si hay salvación es cierto para vida eterna, pero también es una salvación del juicio eterno. Todo el que esté inscrito en el libro de la vida del Cordero no irá al lago de fuego que arde con azufre. No hay infierno hoy todavía. Todos los muertos que no mueren en el Señor van al Hades a esperar el momento del juicio del gran trono blanco para ser lanzados al lago del fuego, que será inaugurado con huéspedes ilustres como Satanás, el anticristo, el falso profeta y todos los ángeles caídos. Luego toda la humanidad, contados desde el primer asesino que existe en esta tierra, desde Caín, a la fecha de que eso ocurra, irán a ese lugar, al fuego eterno, donde el gusano nunca muere, dice la palabra de Dios, ausentes de la presencia de Dios por toda la eternidad. Bien, hermanos, llegamos hasta aquí. ¿Van a venir el otro domingo? Pero no, que no se dé el diente al labio, ¿verdad? Decisión firme, hermano, pucha. Mejor no voy a seguir hablando. Puestos en pie, vamos a orar. Hagamos silencio, vamos a dedicar este tiempo al Señor. Amado Dios, gracias por la oportunidad de estar en tu casa, por tu palabra, sea como martillo que quebrante la piedra en nuestros corazones, siga trabajando en nuestra mente y en nuestro corazón. Sea como dice el libro de Ezequiel, como jabón de lavadores, Padre, también en nuestras almas y conciencias. Haz tu obra en nuestras vidas, en esta iglesia, en cada familia, en cada persona aquí representada. Que no te neguemos, Padre, nada de lo que tú nos has dado. Sea razón de don, sea razón de talento, sea razón de tiempo, Padre. Que vayamos juntos y unánimes en todas las expresiones de culto de esta iglesia. Y te ruego que des esperanza, Padre, y des consuelo profundo a aquellos mis hermanos que están aquí presentes y han perdido seres queridos y todavía siguen con esa herida abierta. Dales consuelo, Padre. Permite, Señor, que la aceptación que solo de tu mano viene pueda ir a lo más profundo de su ser y suturar esa herida y sanarla. Padre, aquellos hermanos que están sufriendo por sus seres queridos que están en problemas legales fuertes, Señor. Dale salida pronta y oportuna. Llena sus corazones de fe y de esperanza, Padre. Y si esos hijos o hijas o familiares que están en problemas legales no te conocen, que sus corazones sean quebrantados, que ese es el propósito de tu prueba sobre ellos. Y puedan ser inscritos en la vida del libro del Cordero y ser convertidos por fin. Suple las necesidades de salud de tus hijos, aquellos que están bregando con diagnósticos difíciles, fuertes. Interviene, Padre, sobre ellos. Ya sobra también de consuelo, Padre, el que ya es inevitable que parta. Llena, Padre, cada necesidad de cada uno de tus hijos y danos un corazón generoso para hacer la obra de Dios mientras estemos en esta tierra. Al final,
Un día todo esto lo consumirá el fuego del juicio. Pero mientras, Señor, que lo que hagamos pueda saltar para vida eterna con lo que hagamos. Te damos gracias. Bendice esta iglesia, cada familia, cada joven, cada persona, cada familia que nos visita, Padre. Habla su corazón profundamente. Confirma, Padre, aquello por lo cual te pidió al venir a esta iglesia por primera vez. Y haz tu obra perfecta en nuestras vidas. Así nos rendimos a ti, en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén.